¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán, al castillo de Lord Guzmán. Sigo con mi túnica de mago, aunque sea de Harry Potter, para los vídeos de Mago a la Ascensión. También por eso y porque hace un frío que pela, entre otras cosas, ¿vale? Hace un frío que pela. Bueno, esta semana toca el vídeo de la Orden de Hermes, que entre otras cosas bueno, tiene un poquito del origen de los Tremel en una de las facciones de la Orden de Hermes, pues diríamos que está el inicio del clan Tremel de Vampiro la Mascarada. Pero además es posiblemente la orden más relevante dentro de las tradiciones, o sea, la tradición más relevante dentro de Mago, aunque podríamos discutir eh, que otras podrían estar a la altura o podrían ser incluso mejores que los herméticos, pero está claro que los herméticos eh, son los más conocidos y esto es así. ¿Vale? Así que, bueno, tenemos más o menos claro que para nosotros sería sería la Orden de Hermes la tradición más conocida dentro de Mago de la Ascensión. Aunque ya digo, podrían haber debates sobre esto. Vamos con el vídeo de la Orden de Hermes. Vamos a empezar como siempre a hablar un poco de la reseña dividida en dos partes. Una parte más centrada en el 20 aniversario de Mago, otra parte en la edición justo anterior, ¿vale? Y además amplía información gracias a libros anteriores y demás, amplía un poco de información sobre la orden de Hermes, ¿vale? Yo no manifiesto cambio, yo me convierto en el cambio. Al igual que Salomón, y voy a aprovechar como siempre, me gusta tener algo en las manos para poder hacer este tipo de vídeos. Al igual que Salomón ató espíritus a su voluntad, al igual que Merlín crió a un mozo de cuadra para que fuera rey, al igual que John Dee nombró imperio el reino de Isabel y lo ancló en el tiempo y el espacio de Greenwich, así también la casa de Hermes hace girar las ruedas ocultas del mundo. Sus artes son las más refinadas, su conocimiento el más exhaustivo y su voluntad la más dedicada a la excelencia. En muchas mentes, muy especialmente la suya, la Orden de Hermes define la palabra mago como la mayor y la más organizada tradición de todas las que hay más allá de la tecnocracia. La Orden de Hermes ha influido, ellos dirían definido, en la experiencia occidental de lo que conocemos como magia. Los herméticos disponen de un inmenso abanico de secretos y protecciones. Su riqueza es vasta, sus maravillas poderosas y sus bibliotecas dejan sin aliento. La orden se ha metido en el vídeo mi Mari diciéndome que me tome la pastilla, ahora me la tomaré. ¿Por dónde vamos? Sus riquezas vastas, sus maravillas poderosas, vale. Su biblioteca de aliento. La orden se jacta de contar con el mayor número de capillas, maestros y archimagos. Sus logros incluyen la primera codificación del estudio mágico, la formulación de las esferas y, de hecho, la formación de las propias tradiciones. Aún así, la orden se ha enfrentado a reveses y catástrofes a lo largo de los tiempos. La pérdida tanto de su mayor capilla, Doisetep, como de su maestro líder, Portos Fils Sempres. La exterminación, algunos dirían autodestrucción, de sus más poderosos luminarias, la devastación de inestimables archivos y aún así la reacción de las demás tradiciones parece ser un suspiro de alivio. ¿Por qué? Porque los magos herméticos son, sin excepción y hasta en exceso, meticulosos,
pedantes, majestuosos y arrogantes. El prefacio del venerable libro de enseñanza, un grueso volumen presentado a cada nuevo aprendiz, captura esta actitud en un párrafo. ¿Qué mago, de cualquier tradición rival, con cualquier habilidad, puede jactarse de un conocimiento más amplio que el menor de nuestros propios adeptos? ¿Qué otro mago puede ofrecer una pizca de teoría que apoya su magia? El chamán aborigen, con sus tambores y sonajas, entrega su cuerpo a un espíritu que no conoce. El clérigo, con su canción, suplica como un niño el favor de las deidades. El estático, con su vida, arde como un meteoro y se desvanece. Y la bruja, con sus ritos de sangre, aspira solo a procrear. Hasta el acásico, con su meditación y ejercicio, busca satisfacción pasiva en falsas creencias. Mientras tanto, el hermético, de firme voluntad, ordena: haz, y es hecho. Esta grandilocuencia revela la odiosa confianza de la orden. El hermético medio también puede corroborarlo. Entre las tradiciones, solo los verbena y los cuentasueños tienen una relación tan violenta con la odiada tecnocracia. No es un accidente que los masones artesanos formados a partir de una secta hermética renegada decidieran iniciar hostilidades volando por los aires una ciudadela hermética y organizando la convención de la Torre Blanca en otra. Tampoco es un accidente que el maestro Baldric Lasalle escogiera albergar al tribunal de Maastricht, el primer paso hacia la Gran Asamblea, en la ruina de ese primer ataque. Puede que un estático apartase la inspiración y que los verbena atrajesen aliados, pero fue la orden de Hermes quien forjó los cimientos sobre la que se construyen las tradiciones. Hasta las tradiciones rivales aceptan la vasta y espectacular historia de la orden de Hermes. En el antiguo Egipto, dos propicios precursores inventaron el alfabeto. El archimagus Salomón vinculó muchos espíritus que aún sirven a la orden hoy en día. Pitágoras fundó el culto de Hermes en Grecia. El Corpus Hermeticum, atraído a Hermes Trismegisto, Hermes 3 veces grande, supone la base de la tradición actual. Hasta los durmientes recuerdan a unos cuantos herméticos de esos tiempos de leyenda, como pueden ser Merlín, Paracelso, Saint Germain, Cagliostro, e incluso podríamos hablar de Gandalf o Crowley pasando por Potter. La aceptación popular de la magia proviene de los arquetipos de herméticos. Es el nuevo milenio. El grupo disfruta de más aceptación popular que nunca antes. Las masas pueden no dedicarse a las artes herméticas, pero en una especie de creencia subconsciente aceptan la forma de la orden como el rostro de la hechicería occidental. Y así, aunque diversos reveses le han costado mucho a la orden, los magos herméticos dan la bienvenida a esta era con renovada vitalidad. La pérdida de archimagos, la destrucción de Doisetep, la guerra contra los vampiros, la purga de la corrupta casa Janissari, son todas cosas que la torre que se derrumbó del Talot, la ruptura y una atadura que fuerza una transformación. Los herméticos de esta era se están arremangando y rehaciendo la orden desde sus propios cimientos, mientras tratan de mantener estos confianza, conocimiento, excelencia y voluntad intactos. Guiado por una visión de la ciudad de Pimander, el ideal de la ascensión global para la voluntad mística, los herméticos siguen comprometidos con la perfección. Dado su propósito superior, no pueden aceptar menos. ¿Cómo se organizan? Pues la orden es rígidamente jerárquica, disciplinaria y regulada. El código de Hermes y su
corrigenda periférica dictan el comportamiento, el protocolo, las reglas para los desafíos de certamen e incluso las inscripciones adecuadas para las puertas de las capillas. Aún existen 13 casas como facciones de las interminables y brutales luchas internas de la orden. Algunas casas anteceden a la conquista normanda, como son Bonissagus, Flambeau, Questior, Titalus, Vertidus y la genérica Ex Miscelánea. Otras son más nuevas, incluso bastante recientes, como Fortunae, Hogli, Ngoma, Shai, Scopo, Zorificat y Chaos, con X. ¿Cómo se inicia un mago dentro de la orden de Hermes? Un momentito, voy a pasar, lo ves aquí. Y así soy consciente de lo que estamos haciendo y diciendo. Pues se reclutan en academias, ¿vale? En órdenes religiosas esotéricas o entre militares. Los estudiantes deben sobrevivir a un severo aprendizaje bajo un inmisericorde mentor, una mater o un pater. La orden reconoce 9 grados de avance místico: neófito, senator, practicus, iniciado, iniciado exemptus, adepto, adepto major, magister scholae y magister mundi. El entrenamiento busca provocar a la conclusión del tercer grado un despertar gradual más parecido a un proceso que a un único y chocante momento en el que despiertas, como otras tradiciones suelen enfocarse más. La esfera afín de la orden de Hermes pues podrían ser fuerzas, ya que supone el núcleo del entrenamiento hermético. Ciertas casas tienen preferencia por vida, materia, mente y espíritu, como intereses secundarios, pero fuerza es siempre la esencial dentro de la orden de Hermes. Como foco, un mago hermético comanda no menos que las llaves del universo, y así estos consumados eruditos dominan ancestrales y arcanos rituales mediante estudio constante e intensa práctica. Los herméticos son por necesidad reservados y desconfiados, ya que explotan corrientes elementales mediante ensalmos, signos, sellos, parafernalia, lenguaje secreto. Después de todo, gobiernan un gran poder y sus rivales acechan en todas partes. La alquimia, el dominio y la alta magia ritual son el núcleo de las prácticas de la orden. Ningún mago hermético carece de dicho entrenamiento. Ciertos herméticos añaden magia del caos, el arte del deseo, hipertecnología, artesanía, ciencia extraña, yoga y algo de maleficio ocasional a ese núcleo, buscando paradigmas como un cosmos mecánico, orden divina, caos terrenal, el poder de la razón, la tecnología tiene todas las respuestas y, naturalmente, traer de vuelta a la edad dorada. Vale, como habéis visto es un poco confuso, pero esto es lo que viene en el manual de 20 aniversario y en las ediciones anteriores tendríamos las siguientes definiciones de lo que viene siendo la orden de Hermes y las siguientes explicaciones sobre la orden y sus diferentes facciones. Abuelos de la tradición, místicos sin igual, guardianes de las llaves del cielo. La orden de Hermes reclama muchos títulos. Por cierto que los herméticos y la orden de Hermes vienen de un juego anterior, ¿vale? Y es por ello que de ahí de donde procede Mago la Ascensión, que Mundo de Tiniebla cogió ese juego anterior, ¿vale? Lo evolucionó y creó Mago la Ascensión, pero que sepáis que viene de un juego bastante antiguo, ¿vale? Pero bueno, de Ars Magica. De ahí de donde viene toda la semilla y el germen que luego evolucionó y se convirtió en Mago la Ascensión, para que lo sepáis. Bueno, a lo que vamos. Sean verdaderos o ubris, la orden ha aportado más a las tradiciones, ha instruido a más archimagos y ha creado más teorías mágicas codificadas que ninguna otra de las tradiciones del concilio. Estos trabajadores de la voluntad se encuentran orgullosamente alzados sobre sus hazañas como hechiceros superiores, maestros de rituales y encantamientos, sabios de renombre
y doctos creadores de artefactos y capillas. Pero a pesar de todo, su unidad oculta a poderosas intrigas políticas. Sus buenos tiempos terminaron arrastrados con los mitos de antaño. Sus capillas más poderosas están destrozadas y los iniciados más recientes abandonan los antiguos códigos para tomar nuevos caminos. La orden ha sobrevivido durante siglos mediante su dedicación y su fuerza, pero en el nuevo milenio posiblemente se oirán doblar las campanas por su muerte o por su renacer. Si nos metemos en el trasfondo de la Orden de Hermes, diríamos que los historiadores herméticos escriben tomos y disertaciones enteras considerando la formación de la orden. La mayoría están de acuerdo en una cosa, en que los orígenes de los herméticos surgieron en el antiguo Egipto, donde la magia nativa y la cábala hebrea mezclaron una poderosa mística con la precisión matemática característica del imperio antiguo. Los únicos sacerdotes, hechiceros de la época en Sumeria, Babilonia y Egipto, sembraron las semillas del misticismo con el lenguaje y la escritura. La magia de los símbolos y su significado trajeron a la conciencia humana un nuevo modo de mirar el universo para juntar y transformar ideas separadas. Los historiadores de la orden señalan a un par de archimagos como la inspiración que está detrás del Trot, el dios egipcio de la sabiduría, que fue llamado más tarde Hermes Trismegisto, vaya palabrota, o Hermes 3 veces grande, por los griegos, de quien tomó el nombre la orden. Desde los orígenes egipcios, las ideas de los cultos misteriosos se extienden por Grecia y el Mediterráneo. Los escritos de pensadores como Salomón y Pitágoras infundieron una combinación de misticismo y precisión en las obras mágicas de varios grupos Hermes. Hermes, como símbolo de la comunicación, el conocimiento, los viajes y la buena fortuna, hizo de patrono popular de tales círculos. Los ideales herméticos y trotianos permanecieron dispersos en sociedades secretas por Grecia y por el Mediterráneo durante siglos, emergiendo de repente en la conciencia de grandes filósofos como Platón. El giro más importante llegó aproximadamente en el 332 a.C. con la unificación alejandrina de buena parte de Persia, Grecia y Egipto, ya que a partir de ese imperio los viajes y la comunicación permitieron la juxtaposición de varios tipos de cábala, gnosticismo y religión persa, creando el primer engranaje reconocido perteneciente a la tradición hermética. A pesar del declive de la civilización helenística, de la caída de Roma y similares catástrofes de las civilizaciones, la orden hermética, ahora sí, prosperó. Densos textos codificaban la alquimia, la numerología, la teología y la magia benévola. El culto de Mercurio, versión romana de Hermes, trabajó con magia muy potente de manera coordinada y propagó los ideales herméticos entre la crème de la sociedad intelectual de la época. Finalmente, la Orden de Hermes se reunió bajo la dirección de Triánomo y Bonisagus. Estos fundadores, un político y un investigador legendario, se unieron para viajar por Europa y reunir a todos los practicantes que iban encontrando, dándole los ideales mercuriales y herméticos. La habilidad diplomática de Triánoma procuró ganarse a muchos seguidores para el grupo, a la vez que la revolucionaria palma mágica de Bonisagus, el escudo contra la magia, permitió a los magos independientes de la época reunirse con relativa seguridad. Estos líderes se convirtieron más adelante en los primi fundadores de las grandes casas y transmitieron sus estilos mágicos y tradiciones a través de sus aprendices desde estos linajes y la orden
cristalizó como una unidad política individual, con cada casa compitiendo y contribuyendo a una sociedad mágica que seguía revolucionando la codificación hecha por Monisagus del gran arte. Soy una persona mayor, de vez en cuando necesito ampliar el texto, si no. Durante los siglos de éxito, la orden experimentó importantes triunfos y contratiempos. En la Edad Oscura se vio su talla como consejeros y místicos, apartados de la sociedad, pero influenciándola sutilmente. Sin embargo, su gran experiencia sucumbió a las luchas internas. El elitismo y los escarceos con el infernalismo. Además, la orden se reestructuraba expandiéndose y sumándose, acogiendo nuevos grupos constantemente. Las antiguas casas caían o simplemente eran reemplazadas. Los druidas de Dienne fueron erradicados, acusados de estar enteramente corrompidos por demonios. Los acusadores, los tremeres, se adhirieron más adelante al vampirismo. La Orden de la Razón, contraria al misticismo de Hermes, derribó muchas cámaras y capillas herméticas, pero la Orden reaccionó aportando sus increíbles recursos y su apoyo para resistir en la formación del concilio de la tradición. Como ya habéis visto, los Tremers surgieron de la Orden de Hermes. La Orden hizo que el reconocimiento de las esferas fuera el sistema mágico interno de la tradición para el estudio, pero también se vio apartada de su deseada importancia en el interior del Consejo. El Renacimiento trajo nuevas ideas a la Orden, pero a la larga marcó su hundimiento como fuerza abierta a la humanidad. La destrucción de muchos bastiones de la Orden obligó a los herméticos a retirarse de la escena cotidiana y a la larga a ser expulsados de las páginas de la historia por la tecnocracia. A través de sutiles influencias, la Orden intenta hoy día introducir el misticismo menor, los secretos del arte en la sociedad de masas. Aunque esté lejos de ser un éxito absoluto, este proyecto está recuperando una sorprendente cantidad de tiempo perdido, especialmente cuando la publicación en serie de las obras herméticas les ha vuelto asequible. Pero tal vez es demasiado tarde para que este proyecto consiga algo bueno. Con la caída de Doisetep, la destrucción me he perdido. Perdonadme. La destrucción de la concordia y la muerte o el exilio involuntario de la mayoría de los grandes maestros, la orden se encuentra con sus instructores y estructuras tradicionales amenazadas. Los novicios, que apenas contarían antes como discípulos, deben ahora prepararse o preparar, mejor dicho, a su vez, siendo novicios, deben ellos preparar a aprendices con sus conocimientos, en muchos casos para siempre. Con sus conocimientos parciales y rudimentarios, no son maestros y son novicios y aún así están teniendo que preparar a nuevos aprendices, ¿vale? Además, los antiguos secretos acumulados cuidadosamente han desaparecido en muchos casos para siempre, a la vez que elementos místicos y poderosos patrones han sido destruidos o guardados bajo llave más allá de la celosía. Los supervivientes sobre la Tierra tan solo pueden aspirar a recordar sus enseñanzas y aprender todo lo que puedan. La Orden sobrevivirá, pero posiblemente no vuelva a ser lo mismo que llegó a ser una vez. Hablamos de su organización y un poco de las facciones, ¿vale? Como ya os he comentado, la Orden de Hermes es, sin lugar a duda, la tradición que tiene la jerarquía más rígida, ya lo he dicho antes. Los iniciados y los aprendices deben servir a un mentor que les enseñe lo fundamental de la teoría y la práctica de la magia. Después de un duro periodo de aprendizaje, que tradicionalmente duraba hasta 7 años, pero que a menudo se acorta en el mundo moderno, el suplicante realiza una prueba para ser reconocido como mago. Este reto puede acabar en la vuelta al periodo de aprendizaje o incluso en la muerte. Pero si todo va bien y es aceptado, cada mago tiene su propio sigil, un símbolo de sus logros individuales.
Aunque todos los magos tienen en teoría autoridad para votar en las reuniones herméticas, la política marcha al ritmo que marcan los maestros y los ambiciosos. En más de una ocasión, por cuestiones políticas se ha desaprovechado la posibilidad de un crecimiento moral o material. Cada paso hacia el éxito en la orden revela los más grandes misterios, pero también hace al estudiante estar más obligado con la tradición en su conjunto. Aquellos que logran la maestría son elegidos por su alto rango y reciben el respeto debido a sus poderes, pero también deben contar con los adversarios políticos, que se pueden ganar en su ascenso. Se espera que cada maestro, por turno, reclute y prepare a un nuevo aprendiz o a un nuevo grupo de estudiantes. El círculo continuo, pero cada vez más enredado en conflictos internos y políticos. La orden tiene un detallado código de conducta que establece la base de las relaciones mágicas internas. Entre otras cosas, los magos herméticos consideran los Sanctus Sanctorum inviolables. Tienen prohibido la aplicación de magia sobre otros herméticos, se espera que preparen al menos a un aprendiz y no se les está permitido tratar con entes infernales. Por supuesto, todas estas reglas se someten a un simple axioma: que no te vean, que no te atrapen. Diversos tipos de corrupción abundan dentro de la orden. Romper las reglas no es tan punible como romperlas de un modo políticamente inaceptable. Es decir, tú puedes romper las reglas siempre que no te pillen. Ahora, si te pillan, atenta a las consecuencias. Pero las cosas van a cambiar pronto en la orden, ya que hay escasez de instructores experimentados y maestros en la Tierra. Los nuevos magos tienen que aprender los conocimientos a menudo fragmentados de los discípulos que quedan. Privados del apoyo tradicional, las facciones políticas de la orden no tienen más remedio que dejar a un lado sus diferencias o, si no, apagar sus llamas de gloria. La orden se encuentra con que no tiene otra acción que la de unir fuerzas ante otras tradiciones, porque ya no son tan poderosos como lo eran antes. Facciones conocidas y famosas de la Orden de Hermes. A ver, son muchos los estilos de casas y de facciones que hay en la Orden de Hermes, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner unos cuantos ejemplos de facciones de la casa de Hermes. Tendríamos a la casa Bonisagus. Estos mantienen viva la erudición, base del fundador de la orden. Es decir, son magos que investigan profundamente la teoría mágica. Muchos de los grandes descubrimientos de la orden proceden de esta casa. Con sus investigaciones exhaustivas de los orígenes y causas mágicas, tales magos suelen estudiar profundamente la esfera cardinal. Luego tenemos a Ex Miscelánea. Todas estas las nombré un poco antes. Evidentemente son muchas. Yo solamente os voy a resumir en varias frases las más importantes, ¿vale? Ex Miscelánea se desarrolló a partir de la necesidad creciente de acoger a aquellos magos que querían aprender y compartir el estilo hermético, pero cuyos estudios no cuadraban con ninguna otra casa. Es decir, son los hijos de Gaia de Mago la Ascensión, ¿vale? Aquello de, ay, que a ti no te quieren allí, no te preocupes, nosotros te cogemos bajo nuestras alas. Una cosa así, ¿no? Este grupo se formó en la Edad Oscura y hoy sigue siendo fuerte. Tiene cabida para nigromantes, espiritualistas, estudios de lo feérico, naturalistas, místicos de la física, artesanos, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente cualquiera, ¿vale? Vale, la casa Flambeau. Digamos que sería el arma táctica de la orden. Estudiosos sin par de la fuerza, los Flambeau provienen de una mezcla de influencias árabes y españolas. Manejan fuego purificado en su cruzada por la venganza contra los enemigos de la orden. Fortunae. Magia al azar y la probabilidad, en la que se vinculan la matemática de la orden Fortunae. Esta casa, que es bastante moderna, se ocupa de la numerología avanzada, el fortuito y el botín de los juegos de azar. El dinero, pero a diferencia de los tecnócratas, considerando el dinero como un concepto mágico. Ponen en marcha un entendimiento intuitivo de los acontecimientos azarosos que conducen a una manipulación de la casualidad y naturalmente suelen renunciar al enfoque de la orden sobre fuerza para aliarse más con la entropía. La casa Yenisara, la poderosa vigilancia interna. Los Yenizaros no establecen las reglas de la orden, sino más bien las hacen respetar.
Estos magos buscan constantemente inicios de corrupción interna entre los propios magos de la orden. Así que un poco serían los Justicars de aquí o los, yo qué sé, o los Fílodos de este juego, ¿vale? La casa Quaestor es una de las originales y supervisa la ley hermética, mientras que los Yelizaros funcionan más como jueces y verdugos, ¿vale? Que controlan un poco que las reglas se obedezcan. Los Questisari ocupan tribunales para resolver casos de derecho y castigo, para sentar nuevos precedentes o desechar los antiguos y determinar la suerte de los magos acusados en acciones criminales. Es decir, los Yenizaros serían la policía de los herméticos y los Questiors serían como los jueces, por así decirlo. La casa Shaea, ¿vale? Estaría en el extrarradio de las prácticas de la orden. Es un grupo que adopta la parafernalia de la orden en el antiguo Egipto y promueve la base lingüística como la llave del pensamiento comprensivo, de la percepción y de esta manera del universo. A partir de estos elementos, los Shestai se entregan a la enseñanza, el estudio y con el tiempo a la sabiduría. Aunque otros herméticos a veces se burlen de ello, tratándolo de simples escribas, el grupo femenino predominantemente, por cierto, conserva los archivos con diligencia y sin duda guarda muchos de los secretos que todavía quedan preservados de la casa, de la Orden de Hermes y de las distintas casas. Zorificati es el grupo más reciente de la escena hermética. Algunos miembros se adhirieron a la orden después de la disolución de su tradición en la Edad Media. Ahora los hijos del conocimiento se quejan junto a los estudiantes de la miscelánea, han reunido las fuerzas de la antigua tradición y han logrado el reconocimiento de una verdadera casa. Los Zorificati, alquimistas que practican la transformación de la materia como una metáfora de la evolución de lo humano hacia lo divino. También experimentan con la iluminación química en lugar de una sustancia metafísica, que abren puertas a percepciones más elevadas. Ellos, por supuesto, tienen un elaborado y considerable riqueza de conocimiento sobre lo material. Es la esfera que más tocan. Vale, quizás la casa más rara de todas es Zig, la casa cosa, también conocida como los hijos del rubí o el crisol de Zig. Estos modernos tecnomagos combinan el dispositivo tecnológico con el simbolismo de la orden. En lugar de construir un ordenador mejor, un adepto sí hará uno mágico. Donde un tecnócrata cuenta una invención tecnológica, el mago somete a los espíritus y poderes míticos de la forma científica. Aunque un tanto marginados, entre las otras casas los jóvenes e emprendedores sí demuestran tener aptitud para cambiar los viejos métodos herméticos con el pensamiento del nuevo mundo. Por ejemplo, un nigromante o un que trata con los espíritus a lo mejor intentaría un ritual para invocar un fantasma y atarlo, ¿no? Un Zig crearía directamente una mochila de protones y se convertiría en un cazafantasma y usaría su magia para atrapar al fantasma de otra manera. La casa Titanus hace hincapié en el desarrollo a través del conflicto. Todo el movimiento del universo proviene de la interacción de fuerzas antagónicas polarizadas. La casa Titanus lleva este principio a todos los niveles de la existencia y sus miembros buscan constantemente problemas, retos y pruebas dignas de sus técnicas. Ningún mago Titanus se duerme en los laureles, no tienes, ni tiene suficiente. Siempre hay un misterio más elevado o algo mayor que buscar la perfección, la erudición, ¿vale? Se esfuerzan verdaderamente por mejorar la orden, pero sus métodos resultan peligrosos a menudo. Vale, una vez que hemos hablado de las facciones más importantes, hay más, pero estas son las más importantes. Podría haberos hablado de los Tremere, pero ya tenéis un vídeo con chorrocientos mil millones de visualizaciones. Bueno, tanto no, pero muchas visualizaciones. Tenéis un vídeo con una cantidad de visualizaciones brutal en mi canal que habla sobre la Orden de Hermes. Perdón, sobre los Tremere. Y es uno de los vídeos más vistos del canal. De hecho, lo estaba mirando para que vierais que no os estoy mintiendo. Es el vídeo más visto, pero con diferencia, ¿vale? O uno de los más vistos. Porque creo que el Marcavian, dentro de los
tutoriales de Mundo de Tiniebla mío, creo que el Marcavian es el que más visualizaciones tiene, pero el Clan Tremel no está lejos, ¿eh? El Clan Tremel no está lejos, supera de larga las 3.700 visualizaciones. Y aprovecho para agradeceros, ¿no? El apoyo que disteis a todos los tutoriales de Vampiro y la reseña de Vampiro, que yo creo que lo petó. Y gracias, de verdad. Gracias por ese apoyo. Bien, la filosofía hermética es compleja y tiene como capas. En el corazón, los herméticos persiguen la perfección. Este camino se manifiesta a través de pruebas, exámenes, el descubrimiento de uno mismo y la recomposición de patrones fragmentados como lenguas dispares y acertijos matemáticos. Idealmente, cada matemático tiene una palabra, un imperativo divino que guía las revelaciones de las cifras. Mediante la exploración de los vínculos de esa palabra y todos sus significados, el individuo se eleva hasta su naturaleza interior y luego incluso más allá. Cada paso del proceso es un reto y requiere un salto de la perfección que también abre la puerta hacia el siguiente sendero. Finalmente, el ser humano llega lo suficientemente lejos como para convertirse en algo cósmicamente divino. Aunque la orden, y ahí vamos con el fallo, hemos visto su filosofía, pero toda filosofía, el mago, tiene un fallo, o varios fallos. Aunque la orden tiene una gran unidad y un gran corpus de conocimiento, su rebeldía política y su orgullo son obstáculos para la iluminación. La historia hermética está llena de decisiones tomadas por el orgullo, por interés político o simplemente por creer que sus estudios les elevan más allá del resto de tradiciones. Es decir, porque son demasiado orgullosos. Y eso hace que cada mago hermético tenga que pasar por el reto de la investigación para lograr el conocimiento. Y esa sabiduría, duramente disputada, es guardada con celo y tratada como una joya de verdad. Cuando sus ideales entran en conflicto, ay amigo, ahí ya no hay nada que hacer. En el pasado, la orden luchó encarnizadamente por un mayor reconocimiento dentro del concilio de la tradición, mencionando sus numerosas contribuciones, mejorando su propia habilidad mística. Las casas se disputaban internamente los recursos, los estudiantes e incluso algunos puntos de teoría mágica. Es decir, había mucha rivalidad dentro de la propia orden de Hermes. A pesar de la creación del certamen, para acabar con los rencores de una manera que no fuera fatal, los hechiceros seguían rivalizando y se mataban los unos a los otros, cuando sus energías podían haberse empleado en la búsqueda de la ascensión, en lugar de la lucha entre ellos. Más bien, la lucha contra los enemigos de las propias tradiciones y de la propia tradición, la Orden de Hermes. La Orden, además, ha ocultado atrocidades y problemas únicamente para guardarlo como fuerzas secretas en las maquinaciones políticas, y ha intentado obligar a otras tradiciones a adoptar sus mismos puntos de vista. Con ninguna de estas acciones se ha ganado la simpatía de nadie, es decir, son los tremeles de Mago de la Ascensión, todo el mundo los odia. No hay que sorprenderse teniendo en cuenta que los tremeles eran herméticos. Internamente, la orden suele poner límites a sus propios miembros de acuerdo con su talento político. Si un maestro quiere que determinada línea de procedimiento sea tomada o sea rechazada, o que un talismán cambie de dueño, o que una capilla se ascienda o se caiga en funciones políticas en lugar de otra historia, la suerte de otros magos puede depender de si toman partido por él o no. Un discípulo bien intencionado puede encontrarse censurado por poco más que un par de ideas sutiles, y la preparación puede ser muy difícil de conseguir sin promesas de un pago posterior en esencia. Si quieres ascender, mete las carrascadas parditas. Y claro, muchos herméticos llegan a estar tan absorbidos por sus propias agendas políticas y asuntos personales que pierden de vista el fin de este juego. ¿Cómo se llama este juego? La ascensión. Pues lo pierden de vista. Y la perfección personal.
y luchan o se meten en una guerra política que les desgasta y les degrada. Con la destrucción de gran parte del peldaño superior de la estructura hermética, esta trayectoria podría cambiar o quizás, quién sabe, la sangre nueva simplemente se convierta en la vieja guardia y cambie la forma de pensar de esta tradición. De acuerdo a lo que os estoy contando, vamos con las teorías y las prácticas de esta orden. La orden prepara a sus miembros de acuerdo con el estilo de la casa, pero el entrenamiento moderno tiende a ser algo ecléctico y a estar basado en situaciones de supervivencia. La teoría hermética dice que cada individuo tiene la chispa de la divinidad y la potencia del perfeccionamiento personal, por lo que pocos son conscientes o están preparados para ello. Por eso es importante separar el grano de la paja. Dejan a los no despertados y que sigan con sus vidas banales y centran su verdadero punto de atención y su verdadero foco en el aprendizaje de aquellos que de verdad pueden aprovecharlo. Sumamente interesados en la simbología, los magos herméticos invocan nombres angelicales para abrir las puertas de la creación, a veces mediante el nombre secreto enoquiano. Con el lenguaje de los ángeles desencadenan sonidos y vibraciones que resuenan en los elementos claves de la teluria e imponen su voluntad sobre ella. Otros elementos herméticos son tanto las espadas, los báculos y las varitas, instrumentos tradicionales para representar el poder y la violencia, como los círculos, los triángulos y otros símbolos geométricos, que representan la dirección, la medida y la clausura con su sencilla pureza, su precisión matemática. Parte de la magia espiritual recurre también a los antiguos pactos hechos en los primeros días. De la misma manera que los magos herméticos son aficionados al comercio de favores entre sí, a menudo hacen trato con espíritus para la tutela o el auxilio, invocando después a estos espíritus con objetos y símbolos especiales. Algunos de estos símbolos, como el sello de Salomón, incluso son considerados investidos de un poder perpetuo o descubrimientos divinos de claves universales que pueden ser utilizados repetidas veces para realizar diferentes conjuros. Los magos herméticos, por tanto, ¿qué usan como foco? Pues ya más o menos lo estáis viendo, ¿no? Luego los contaré un poquito el tema de los focos, pero mucha simbología, muchos objetos, ¿vale? Hay que decir que los magos herméticos se recogen y estudian en capillas. De ahí que los tremeres hayan heredado eso y también tengan capillas para, digamos, para sus facciones, ¿no? Es digno de destacar que ellos son los pioneros de esta idea entre las tradiciones, ya que la mayoría de los herméticos tienen una doble vida, ¿vale? Pero la capilla sigue siendo su, digamos, centro básico de reunión, ¿no? Y esta doble vida, ¿por qué la tienen los herméticos? Bueno, porque por un lado, una palabra hermética y un nombre de arte, y por otro lado, una identidad mundana, es decir, los herméticos suelen tener como si fuesen superhéroes, doble vida. Panadero de día, mago por la noche, ¿no? Una cosa así. Los magos herméticos deben ser expertos en la sociedad mortal, especialmente cuando están arriesgados a entrar en el mundo espiritual. Por esta razón mantienen una filiación y un secreto, ¿vale? Muy parecido a la mayoría de las sociedades, ¿no? Es como sociedades secretas, ¿no? Los masones tienen, digamos, tienen un trabajo y una imagen pública, y luego secretamente forman parte de una orden secreta que son los masones, ¿no? Pues algo así hacen los herméticos. Bueno, su esfera habitual, fuerzas, aunque ya habéis visto que depende de la facción, pueden intentar empepinar una u otra, más o menos, ¿vale? Los focos, pues los cánticos en enoquiano y otras lenguas oscuras, pentagramas, círculos, sellos, como el sello de Salomón, números específicos, báculos, varitas, espadas, todo lo que os he ido contando antes. A la hora de haceros un hermético, ¿qué concepto podríais elegir? Pues un arcanista, un hombre de negocio, un oficial federal, un historiador, un lingüista, un político. Y bueno, vamos a cerrar el vídeo con la opinión que tienen los herméticos sobre el resto de tradiciones y informando ya de cuál es la siguiente tradición que pasará por aquí, ¿vale? Sobre los adeptos virtuales, ¿qué es lo que opinan la Orden de Hermes sobre ellos? Tan cerca de descubrir la magia de los patrones, pero tan lejos de hacer algo con ella.
sobre el coro celestial, que por cierto hay mucha broma sobre esto. Es como se tradujo en español y ya está. Los coristas. Bueno, no debería de ser corista realmente, pero bueno. Su fuego nos hace arder, pero nuestras búsquedas dejan atrás su dependencia de una deidad externa. Cuenta sueño. Nosotros dominamos la lealtad de los espíritus, no nos sometemos a sus caprichos. Eutanatos. Simples asesinos cuya obra destruye el poder sagrado de la magia. Hermandad acásica. Aunque ambas tradiciones busquemos la perfección, ellos equivocan los instrumentos y los signos que señalan el camino. Hijos del éter. Hay magia en sus juguetes, muy parecida a nuestros artefactos de antaño, pero deben de ir un poco más allá de lo material. Verbena. Brujas y curanderas. Y sobre los seres huecos, son el resultado de una magia sin verdaderos mentores. Estos niñatos necesitan una buena azotaina. Bien, hasta aquí. ¿Qué nos queda? Pues nos quedan 2 vídeos de mago, nada más, ¿vale? La semana que viene, verbena. Y la siguiente, que haré el vídeo donde hablaré un poco de los seres huecos. Intentaré pararme menos en ellos, porque la verdad hay menos que hablar de los seres huecos. Y os hablaré de las diferentes esferas. Quizás se me vaya ese vídeo de mano, se me vaya, porque va a ser largo. Porque claro, ya simplemente por el hecho de hablaros de las esferas, ya ahí se me va. Pero en 2 vídeos vamos a terminar mago, porque ya he concretado cuándo voy a empezar con Bright, con los vídeos de Bright, de los gremios. Y hay que avanzar ya, porque si no, no llegamos, ¿vale? A mediados de febrero empezaremos los vídeos de los gremios de Bright y estaremos con ellos hasta mayo. Y ya a partir de ahí pues nos quedarán Shangri y Demonio para finalizar Mundo de Tinieblas Forever and Ever, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí. Yo espero que os guste y espero que sigáis dándole like, compartiendo, suscribiéndoos al canal, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el siguiente. Los Verbena, que tiene nombre de feria de pueblo. Hasta la próxima. Adiós.